En esta clase vamos a ver dos nematodes, Trichuris trichiura y también el Enterobius vermicularis. Trichuris trichiura, también el género se denomina no solamente Trichiuras, sino también Trichocephalus. Informalmente se la conoce también a esta lombriz como lombriz látigo por la forma de látigo fusta que tiene el individuo adulto. Eso lo vamos a ver más adelante en las figuras. Es un parásito monoxeno que cumple todo su ciclo evolutivo en un solo hospedador, pero a diferencia de Ascaris lumbricoides, no hace un ciclo de los. Es un parásito estenoxeno, no tiene un amplio rango de hospedadores, infecta por lo general solo mamíferos y es considerado un geohelminto. ¿Por qué? Porque el huevo, cuando sale del hospedador, no es inmediatamente infectivo, necesita ciertas condiciones del suelo, necesita pasar por el suelo para volverse infectivo. Vamos a empezar describiendo el adulto de Trichuris trichiura. También lo pueden denominar Trichuris trichiura, digamos es válido. Los adultos son dioicos, es decir, tienen sexos separados, macho y hembra. Hay una variación en el tamaño, al igual que lo veíamos con Ascaris. La hembra es levemente más grande, tiene 3,5 a 5 centímetros de longitud y el macho 3 a 4,5 centímetros de longitud. Es muy particular, como les decía, el cuerpo de Trichuris trichiura porque la parte anterior es delgada, que corresponde a las 3/5 primeras partes, que es un 60% aproximadamente del cuerpo, y después tenemos una parte posterior engrosada, que corresponde aproximadamente al 40% del resto del cuerpo, o las 2/5 partes, con la parte anterior o la delgada es con la cual se enhebra este parásito en la mucosa del intestino. Es un parásito, es un nematodo que tiene un color blanquecino, o que puede ser más rosado por la ingesta de sangre. Se ve un dimorfismo sexual que, como sucedía por ejemplo en los machos de Ascaris, acá también hay una curvatura del extremo posterior, pero es más intensa, de 360 grados aproximadamente, a diferencia de Ascaris que veíamos de 180 grados. Acá les dejo una fotografía donde pueden observar fácilmente y distinguir cuál es el macho y cuál es la hembra, y creo que ustedes han notado que simula, digamos, como un látigo, una fusta, por esa parte, digamos, delgada anterior y ensanchada posterior. En la parte anterior está localizado las zonas del tubo digestivo, mientras que en la parte posterior se pueden observar los aparatos reproductores. Vamos a describir un poco de las características del adulto de Trichuris trichiura. El aparato digestivo comienza con la boca, que es una boca pequeña. Está el orificio bucal, que no presenta labios, y con un estilete protáctil, que es lo que le ayuda a enhebrarse en la mucosa intestinal. Luego le sigue el esófago filiforme. La parte posterior de este esófago está rodeado por una capa única de células secretoras, los estrocitos. La parte posterior del gusano contiene el aparato genital, que se observa como enrollado varias veces sobre sí mismo.
El hábitat de este parásito es fundamentalmente el cielo, donde, como les decía, queda enhebrado el parásito adulto por su parte anterior delgada. En los casos de parasitismo elevado o masivo, los parásitos se pueden distribuir a lo largo de todo el intestino grueso. La forma de fijación, ya lo habíamos visto, enhebrada en la mucosa del intestino, se abre paso junto con este estilete y normalmente no está fijado todo su ciclo de vida ahí, sino que de alguna forma se desenhebra y va cambiando de lugar. Este es un parásito bastante longevo, puede vivir de hasta 7 años. En el caso de Ascaris habíamos visto que el adulto vive un tiempo aproximadamente de 1 año. Con respecto a las hembras, no son muy prolíferas como lo era la hembra de Ascaris, ponen entre 5.000 a 7.000 huevos por día. Es poquísimo si comparan con Ascaris. Y esto se observa mucho cuando ustedes vean un paciente con infección por Trichuris trichiura, que la cantidad de huevos que van a observar en el microscopio, en una muestra de materia fecal, es muy baja. Quizás se encuentra en un solo porta 1 a 2 huevos de Trichuris. Por eso acá también son esenciales los métodos de concentración para facilitar encontrar este tipo de parásito que pone, digamos, esa cantidad que no se considera elevada de huevos. En esta diapositiva observamos un huevo de Trichuris trichiura. Para mí personalmente es uno de los huevos más hermosos dentro de la parasitología. Ustedes pueden apreciar, el huevo tiene una forma elíptica, tiene un color parduzco, amarronado, al igual que lo tenía Ascaris, el huevo de Ascaris. Mide de 40 a 50 micras de largo por 20 a 23 micras de ancho. Presenta una doble envoltura gruesa que cubre la célula huevo, la célula germinativa. Y noten, los dos polos presentan lo que se llaman los tapones mucosos. Y en general la forma típica es, pueden ser con un limón o un tonel.
Vamos a describir en esta diapositiva el ciclo biológico de Trichuris trichiura. Hemos dicho que el hábitat es principalmente el ciego en el intestino grueso. Es allí donde encontramos los adultos, los machos y las hembras. La hembra va a poner los huevos cuando copule con el macho. Esto no sucedía en Ascaris, como habían visto anteriormente, que las hembras son capaces de producir huevos sin estar copuladas con el macho. Estos huevos que produce la hembra son huevos fértiles que tienen esa célula germinativa que veíamos en la diapositiva anterior. Este es un huevo no infectivo porque necesita pasar por la tierra de su esquiomiento para volverse infectivo. Este huevo sale por la materia fecal en las condiciones adecuadas, similares a las de Ascaris, se vuelve infectivo. Las condiciones óptimas de temperatura son de 25 a 30 grados, alto porcentaje de humedad del suelo. Luego de un periodo de 2 a 4 semanas en dichas condiciones, se produce a partir de esa célula germinativa una larva en el interior. Una vez que está larvado, recién es un huevo infectivo para el hombre, que lo adquiere por la ingestión de agua, alimentos contaminados, por la contaminación de las manos por tierra. Una vez que penetra este huevo infectivo, por acción de los jugos digestivos, por un lado se degrada las envolturas exteriores y también se activa la larva que sale principalmente por la zona de los tapones mucosos. Esta larva que sale a nivel del intestino delgado sufre sus mudas hasta instalarse en el hábitat, en el intestino grueso, en el ciego, donde madurará a adulto, macho o hembra. Acá hay unos puntos a tener en cuenta, que el huevo que se produce, digamos, luego de la cópula que sale con materia fecal, es un huevo fértil inmaduro, que se va a transformar en infectivo al pasar por tierra en las condiciones que ya les mencioné, luego de 3 a 4 semanas. El periodo prepatente en esta parasitosis es de aproximadamente un mes. El elemento diagnóstico, recuerden, es lo que ven en materia fecal, es el huevo inmaduro. El adulto obviamente también es un elemento diagnóstico, pero es más difícil de ver libre en la materia fecal porque recuerden que está enhebrado en la mucosa intestinal. Y el elemento infectivo es el huevo larvado, el huevo con larva 1. No se conoce con exactitud cómo Trichuris trichiura produce un daño en el hospedero, pero sí hay un factor traumático por la penetración de los gusanos en la mucosa del colon, que produce obviamente una herida, una inflamación, un efecto toxialérgico por sustancias excretadas o secretadas que originan urticaria, elevación de la IgE, aumento de los eosinófilos en sangre, eosinofilia, y también la eliminación de cristales de Charcot-Leyden por las heces. También hay algo que está relacionado con este parásito, que es la hematofagia. Cada gusano puede ingerir 0,005
mililitros de sangre al día, o lo que es lo mismo que son 5 microlitros. Y se ha demostrado, digamos, que los pacientes con los niños tienen un riesgo de anemia debido a este fenómeno. Hay, en el caso de infecciones masivas en los niños, hay una intensa diarrea y hay una relajación del esfínter anal e hipotonía, lo que en esta región, lo que llega a ocasionar un prolapso rectal. En Trichiuris trichiura, el cuadro clínico o la sintomatología está relacionada a la carga parasitaria. Generalmente es asintomática, lo cual sucede en la mayoría de los casos. Cuando se presenta, por ejemplo, una infección moderada, los síntomas generalmente son una diarrea, cólicos intestinales, náuseas y vómitos. Cuando la infección es severa, además de estos síntomas, aparece una disentería con evacuaciones mucosanguinolentas, pujo y tenesmo, junto con una anemia microcítica hipocrómica. Los niños con infecciones masivas, por lo general, presentan un prolapso rectal y además muchos niños presentan lo que se denomina geofagia o pica. Es una necesidad de ingerir tierra que generalmente desaparece cuando se cura la enfermedad. Cuando las infecciones son masivas y no hay un tratamiento y se deja evolucionar la enfermedad, puede terminar incluso en la muerte del paciente por anemia o infecciones secundarias o complicaciones quirúrgicas. Creo que nunca se la van a olvidar y es una infección masiva que ha tomado todo el intestino grueso del Trichiuris trichiura y pueden observar la mucosa rectal está prolapsada hacia el exterior y hay una fotografía a mano derecha donde se observa con más detalle esos pelitos blancos son los adultos de Trichiuris trichiura que están enhebrados con una pinza, digamos, se puede retirar y observar en la lupa la morfología clásica del látigo fusta. En el diagnóstico de Trichiuris trichiura vamos a tener características clínicas, es una sintomatología inespecífica que ya describimos. Lo más evidente sería observar ese prolapso rectal. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, está basado fundamentalmente en reconocer la presencia de huevos de Trichiuris trichiura en materia fecal en las heces, que es un huevo muy característico, muy fácil de distinguir cuando lo observan. Obviamente, como les había mencionado, no es tan la abundancia como se observa en Ascaris porque la hembra es mucho menos prolífera. También se puede realizar un recuento de huevos por gramos de heces. Esto nos da una idea de la intensidad de la infección, del número de adultos que está presente en ese paciente. Cuando las infecciones son muy intensas, la anemia puede ser muy grave y la eosinofilia puede alcanzar entre un 30 y un 50%.
Continuamos con el segundo nematodes que vamos a ver esta clase, y que es el Enterobius vermicularis, también conocido como oxiuro. Enterobius vermicularis es un parásito monoxeno, necesita un solo hospedador para cumplir todo su ciclo. No presenta dentro de su ciclo evolutivo un ciclo de Loss. Es estenoceno, tiene un limitado rango de hospedadores, fundamentalmente parasita mamíferos y el hombre, y no es un geohelminto, es decir, a diferencia de Ascaris, Lumbricoides, Trichuris trichiura, el huevo no necesita pasar por la tierra para volverse infectivo. Empecemos describiendo las características del adulto. Este parásito tiene un color blanco con una cutícula delgada que permite ver los órganos internos. Son dioicos con sexos separados. El tamaño de la hembra es de 1 centímetro, mientras que el macho es más pequeño, mide de 0,5 centímetros. El cuerpo presenta en el extremo anterior expansiones cuticulares laterales con líquidos. Este sirve como órgano de fijación del nematodo, y se presenta un dimorfismo sexual. El extremo posterior del macho está incurvado ventralmente unos 180 grados, mientras que el extremo posterior de la hembra es rectilíneo. El aparato digestivo de Enterobius vermicularis inicia con una boca que presenta 3 labios, sin cavidad bucal, y se continúa con un esófago potente, claviforme, con un bulbo esférico, y luego el intestino. Con respecto al aparato reproductor, los machos son monodelfos, con una espícula pequeña localizada en la cloaca. En el caso de las hembras son didelfas y presentan una vulva en la parte anterior del cuerpo. El hábitat de este parásito es el ciego y el colon ascendente, y la forma de fijación es a través de la boca, que apoyada en el intestino por este esófago potente ejerce un efecto de succión, y esto le permite fijarse en la mucosa, y esta fijación es cambiante, o sea, se suelta y se vuelve a fijar en otra localización. La longevidad del adulto es de 2 a 3 meses.
La hembra de Enterobius vermicularis produce entre 10.000 a 12.000 huevos. En la figura pueden observar el huevo que es translúcido, no tiene una coloración como lo tenían el huevo de Ascaris y el huevo de Trichiuris. Van a notar que tiene como una forma de V con una cara plana y otra convexa, y en el interior van a observar ya sea, depende de dónde lo encuentren, una célula germinativa o una larva. El tamaño es de 50 a 60 micras de largo por 20 a 30 micras de ancho. En esta diapositiva observamos a mano izquierda varios adultos hembras de Enterobius vermicularis. Como podrán observar, todos presentan, cuando son hembras, un extremo posterior rectilíneo. El tamaño es de 1 centímetro aproximadamente y tiene ese color blanco o blanquecino. No se observan machos. Normalmente el macho copula y muere, y por lo general no se puede observar en el laboratorio. Puede ser que en la muestra del paciente se observen los parásitos hembras y se los reconozcan por este tamaño, por su forma, por su color. A mano derecha pueden observar un adulto observado en su extremo cefálico o anterior, donde se observa el esófago y también las expansiones cuticulares en la zona de la boca, que le sirven, digamos, esta zona como órgano de fijación del parásito. Describamos el ciclo biológico de Enterobius vermicularis. El ciclo vital de este helminto es distinto a los demás nematodes intestinales. Después de la cópula, los machos son eliminados con las heces, y las hembras grávidas, que ya tienen el útero lleno de huevos, como un saco lleno de huevos, se desplazan por el intestino grueso, atraviesan el esfínter anal y ponen sus huevos alrededor del ano en la región perianal. Estos se adhieren a la piel por una sustancia pegajosa. Esta migración de la hembra hacia esta región se puede producir durante todo el día, pero fundamentalmente se da durante la noche, aparentemente facilitado por la relajación del esfínter anal. La hembra muere después de la postura de los huevos. Estos huevos son muy livianos. Una vez que se seca la sustancia que los adhiere a la piel, se diseminan en la ropa interior, en la ropa de la cama, caen al suelo, están en las paredes, en el aire. Los huevos larvados no son infectantes en el momento de la postura, pero sí lo son a las 6 horas a la temperatura corporal. El hombre se infecta por la ingestión o inhalación y posterior ingestión del huevo infectante, es decir, la vía de transmisión es la digestiva. Los huevos pierden su envoltura en el estómago o intestino delgado, y la larva migra hacia el ciego, donde se desarrolla diferenciándose en macho y hembra. El periodo prepatente varía entre 35 días y 70 días, y como ya habíamos dicho, el oxiuro vive un promedio de 3 meses.
Bueno, en esta foto, en la parte superior izquierda, observamos un adulto de Enterobius vermicularis. Como pueden observar, las cutículas es delgada y nos permite ver los órganos internos, el aparato digestivo, el esófago y también el aparato reproductor, y se observa el extremo posterior rectilíneo, el extremo posterior las expansiones cuticulares como si fueran unas aletitas. Luego, hacia la derecha se puede observar la región perianal, donde se observan los adultos hembras de Enterobius vermiculares que van a esa región para dejar los huevos. Esto produce mucho prurito, la madre puede llegar a observarlo y a llevar este material al laboratorio para que nosotros lo identifiquemos. En la parte de abajo vamos a observar hacia la izquierda un huevo de Enterobius vermicularis. Huevo, acuérdense, son transparentes con un lado aplanado, por lo que tiene una forma similar a una letra D. Cuando se observa en una posición que muestre el lado plano. Si esto no sucede, porque acuérdense que son estructuras tridimensionales, se ve con una forma ovalada y además poseen una doble membrana. Desde que salen, los huevos están muy evolucionados, por lo cual es frecuente observarlos con una larva en el interior, como este huevo hacia la izquierda. Pero cuando se observa fundamentalmente este huevo en materia fecal, no ha tenido el suficiente contacto con oxígeno para evolucionar y se observa el mismo huevo pero con una célula germinativa en su interior. No existen lesiones anatomopatológicas características producidas por los oxíoros. El prurito se origina por hipersensibilidad del hospedador a sustancias secretadas y secretadas por el parásito. Lo mismo, las manifestaciones nerviosas se podrían deber a este mismo mecanismo. Si bien es relativamente frecuente encontrar oxíoros en el apéndice, hoy en día se considera que el parásito no origina apendicitis, a lo más provoca pequeños traumatismos de la pared apendicular por donde pueden penetrar gérmenes. En la mujer, los oxíoros pueden penetrar la vulva y la vagina, produciendo un intenso prurito y colpitis con leucorrea. En casos excepcionales, puede llegar al útero, trompas, desde allí pasar al peritoneo.
Las manifestaciones clínicas son generalmente leves y se presentan fundamentalmente en niños. Por lo general, como ocurre en las otras infecciones por nematodes, la intensidad de los síntomas está en relación directa con el grado de infección parasitaria. Podemos dividir los síntomas causados por los oxyuros en varios grupos, por acción mecánica. La principal molestia causada por estos helmintos se origina en la salida y entrada por el ano de los parásitos hembras, principalmente durante la noche, lo que causa un prurito, ligero dolor o sensación de cuerpo extraño. Si el número de parásitos es grande y la migración perianal frecuente, el rascado puede ser muy intenso e interferir con el sueño, en las actividades normales del día. Como consecuencia, el rascado también origina escoriaciones de la piel y posibles infecciones secundarias. Hay una irritación de la región anual por este motivo. Vamos a ver ahora la invasión genital en las mujeres, principalmente en las niñas que padecen intensa oxyuriasis. Los parásitos que salen a través del ano pueden invadir la vulva y la vagina y producir irritación e infección. La entrada concomitante de hongos y bacterias secundaria a la infección parasitaria, así como la inflamación que los gusanos pueden producir, originan el flujo vaginal. El escozor genital y el rascado frecuente se han descrito como posibles causas de alteración en el comportamiento sexual de las niñas. Veamos las alteraciones del comportamiento. El prurito hace que los niños pierdan la atención en la escuela, se distraigan, hacen que se despierten durante la noche, no descansen bien, que sientan una preocupación ante otras personas que los observan rascándose en esta región anal o genital. Otros síntomas que se le atribuyen son el prurito anal y también el bruxismo. Veamos sobre las reacciones alérgicas. En el caso de la oxyuriasis, el prurito y la inflamación en la región anal o genital pueden ser debidas a la sensibilización local al parásito o a sus productos. Con respecto a las infecciones secundarias, tanto en la piel perineal como en la anal o genital, el rascado, como veíamos, puede producir escoriaciones que se infectan secundariamente. Cuando hay invasión genital, algunas bacterias pueden ser arrastradas con los parásitos a la vagina, al útero, a las trompas o incluso al peritoneo. Por último, vamos a encontrar localizaciones ectópicas, se han descrito en el peritoneo, pared del intestino, en el apéndice, en el ovario, en el hígado, en el pulmón, etc. Cuando por la migración de los parásitos se localizan en cualquiera de estos órganos que mencioné.
Enterobius vermicularis se considera un parásito cosmopolita, es decir, tiene una distribución mundial en todo el mundo. Afecta por igual a ambos sexos, tanto en la infancia como en la edad adulta, pero fundamentalmente se lo encuentra en los niños. Vemos un poco de los mecanismos de transmisión. Tenemos la heteroinfección, cuando un niño adquiere la infección, ya sea por vía inhalatoria o vía oral, a través del huevo infectante. Y se llama indirecto o autoinfección exógena cuando los mismos huevos eliminados por el mismo niño vuelven a penetrar, o sea, ya están infectantes, ya sea por vía inhalatoria o por vía oral, a través del ciclo ano-mano-boca. Después tenemos la retroinfección, en este caso los huevos que están alrededor del ano. La larva en condiciones, digamos, adecuadas se va a liberar, va a penetrar por el esfínter anal y llega al intestino, donde se produce nuevamente la infección. Y después tenemos la autoinfección endógena, que este mecanismo es improbable porque aunque se liberasen los huevos en la materia fecal, no están dadas las condiciones para que el huevo se vuelva infectivo y se produzca este fenómeno de autoinfección endógena. En el diagnóstico de Enterobius vermicularis, la clínica tiene una sintomatología específica que se basa en el prurito anal, nasal o vulvar y otras sintomatologías que anteriormente mencionamos. En el laboratorio, debido al ciclo del parásito, se confirma el diagnóstico por el hallazgo de estos huevos característicos en la región perianal, que se detectan por una técnica especial que es el escobillado anal. Hay distintas metodologías que lo van a ver en el teórico práctico en la cartilla que le damos en la materia. Se sacan aproximadamente 5 muestras. Esto favorece que se llegue a una sensibilidad adecuada del método. También puede ser que observen los huevos en la materia fecal, pero de 100 muestras testeadas o de 100 pacientes que tengan enterobios, solamente en 10 van a observar los huevos en la materia fecal. O sea, la sensibilidad o la posibilidad de encontrar huevos en materia fecal es muy baja, porque, como saben, la hembra lo que hace es colocar los huevos en la región perianal. Y además, los huevos que ven en materia fecal tienen una célula germinativa en vez de tener una larva. Es posible también observar huevos en orina, especialmente en las mujeres. También es posible que encuentren
los adultos, que son esos gusanos pequeños como hilos blanquecinos, que lo puedan observar, no solamente en la materia fecal, sino también cuando se haga el escobillado anal, o que el mismo paciente lo haya observado y lo trae hacia el laboratorio.